Hay una frase que he escuchado varias veces con diferentes personas que es: deja todo y deja a Dios. Lo dicen con su boca y con sus actos mayormente lo demuestran. Esto significa: Dios es el que hace todo, deja que Él haga todo y yo me quedo quieto. Ese pensamiento no es nuevo, mis queridos hermanos. En los años de 1670 y 1680 surgió un hombre llamado Miguel de Molinos, quien fundó el quietismo en Francia. En 1675, este hombre escribió un libro que exponía su teoría y dice: cuando el alma consigue unirse estrechamente a Dios, se encuentra en un estado perfecto de reposo. Entonces ya no tiene ningún acto de producir ningún esfuerzo. ¿Qué hacer? Ni siquiera resistir a la tentación. El alma ya no peca, aunque parezca que está pecando y va contra la ley de Dios. Fin de la cita. Vaya qué expresión de este hombre, ¿verdad? Todo esto, al día de hoy, se interpreta con estas palabras: salvo, siempre salvo. ¿La ha escuchado? Es lo mismo que Miguel de Molinos en el siglo XVI expuso. En este video aclararemos a través de las Escrituras estas teorías y veremos la verdad de Dios. Para esto necesitamos ver el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que nos ayudará a ver con claridad, y de hecho este es nuestro siguiente video en esta serie maravillosa que tenemos en los 10 mandamientos de la ley de Dios. Comencemos en oración, mis queridos hermanos. Te doy gracias, Padre, Jehová de los ejércitos, que has mandado a tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, para cumplir esa ley de la cual nosotros vamos a ver el día de hoy, Señor. Abre el entendimiento para las personas que oyen y escuchan, para que tu Santo Espíritu, el Maestro, les muestre y les dirija correctamente lo que tú quieres que sepamos, Señor, y cómo lo dejaste. Que tu Santo Espíritu sea el que ilumine esos corazones. Te lo pido en el nombre de tu Hijo, mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos, el día de hoy el cuarto mandamiento se encuentra en Éxodo 20, versículo 8 hasta el 11. Daremos lectura. Si gusta, puede acompañarme, y si no, yo le daré lectura. Y dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. La mayoría de personas lo sabe hasta este punto, pero Dios, que es tan bueno y sabe cómo nosotros somos, pues Él nos creó, nos da más información porque la necesitamos. Y continúo leyendo en el versículo 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ello hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Fin de la cita. Ese es completo, explicado maravillosamente el cuarto mandamiento. Pero tenemos necesidad de detenernos en la última palabra, que es santificó. La palabra hebrea que se utilizó en el original es Kidash. Y para poder entender la palabra, qué mejor que en la Escritura nos deje ver por medio de ejemplos para que nosotros
con mayor claridad lo podamos ver y entender. Así que leeré varios versículos rápidamente y dice en Génesis 2:3, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, la palabra. Éxodo 19:14, y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo. Santificó, la palabra. Levítico 8:10, y tomó Moisés del aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y la santificó. Levítico 8:11, y roció de él sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos los utensilios y la fuente y su base para santificarlos. Éxodo 29:43, ahí me reuniré con los hijos de Israel, está hablando Dios, y el lugar será santificado por mi gloria, santificado. Éxodo 29:44, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos. Con estos ejemplos ya podemos concluir, mis queridos hermanos, que santificar es apartar, separar. Dirá, bueno, ¿y al día de hoy cómo lo aplico? Bueno, sencillo. Usted aparta un día del año para celebrar su cumpleaños. O también lo podría decir que ese día lo santifica, ¿verdad? Así que ahora ya sabemos qué es santificar, separar. Y podremos entender por qué Dios impuso la pena de muerte al que quebrante el día de reposo. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿verdad? Usted me preguntará, ¿por qué dices eso o en qué te basas? Me alegro que haya preguntado. Para esto necesitamos ver esta maravillosa escritura que el Señor nos deja en Números 15 del 32 al 36. Y leo: cuando los hijos de Israel estaban en el desierto, encontraron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Los que lo encontraron recogiendo leña lo llevaron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron bajo custodia, porque no se había aclarado qué debería de hacerse con él. Entonces el Señor dijo a Moisés: ciertamente al hombre se le dará muerte. Toda la congregación lo apedreará fuera del campamento. Y toda la congregación lo sacó fuera del campamento y lo apedrearon y murió, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Fin de la cita. Le surge la pregunta, ¿verdad? Para el día de hoy, en el siglo XXI, ¿esta ley es efectiva? ¿Tendremos que recoger piedras y empezar a ver quién quebranta este mandamiento? Me alegro que de nuevamente me haya preguntado. Significa que está muy interesado en este tema. Pero no se vaya. Quédese hasta el final porque aquí daremos respuesta a su importante pregunta. Para esto tenemos que ver la ley de Dios, que se divide en 3 partes, que son nuestros 3 puntos para poder aclarar todo esto. Punto número 1, la ley ceremonial. Punto número 2, la ley civil o judicial, también la podemos llamar. Y el tercero es la ley moral. Así que comencemos rápidamente con el número 1, que es la ley ceremonial. La ley ceremonial fue para un tiempo limitado. En el Evangelio de Marcos 15:38 nos dice: entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba hacia abajo. Bendito sea el nombre del Señor. Fin de la cita. La ley ceremonial se acabó. Así de sencillo. El apóstol Pablo nos instruye mejor al respecto en Colosenses 2:16. Ya había pensado, ¿verdad?, en este versículo. Vamos ahí. Por tanto,
Nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Fin de la cita. Por lo tanto, ya no se preocupe por las fiestas, por la comida, que hay que comer, que no, que hay que beber, que no, y día de reposo. Todas son sombras de lo que ha de venir, y cuando el cuerpo viene, que es Cristo Jesús, ya no se meta más con la sombra. Así nos lo deja saber Colosenses 2:17. Y leo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Fin de la cita. Bendito sea el nombre del Señor. También el libro de Hebreos está lleno de explicaciones cómo la ley ceremonial llegó a su fin. No se intimide, no lo vamos a leer. Así que usted lo puede leer en la comodidad de su casa, tenga un devocional con este libro maravilloso que es de Hebreos, y así nosotros pasaremos al segundo punto, que es la ley civil o judicial. Según el diccionario, la ley civil es una rama del derecho que regula las relaciones entre las personas. En otras palabras, cómo vivir unos con otros, sus derechos y obligaciones y sus relaciones con los bienes. Eso es lo que explica este diccionario. La ley civil o judicial también fue para un tiempo determinado y para un grupo de gente limitada, y para un propósito también limitado. La mayor parte de la ley civil que le fue dada a Israel ya ha pasado. Era para mantener separada de otras naciones. Ellos tenían leyes alimenticias diferentes que los demás, leyes de vestimenta que Dios les había proporcionado para poderse diferenciar de los demás. Dios había puesto, por así decirlo, una pared entre su pueblo y el resto del mundo. Una pared que los dividía de gentil al pueblo de Israel. De manera que cuando Dios derribó la pared que había puesto en medio del judío o gentil, se volvieron uno. Podrían ser uno. Ya no había más leyes alimenticias, no había más leyes de vestimenta, ya no había leyes para cómo cocinar, ya se había acabado todo. Y Cristo Jesús en la cruz lo derribó. Efesios 2:14 dice claramente, porque Él, Cristo Jesús, estamos hablando, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Fin de la cita. Y para confirmar este punto, también en el libro de Hechos, capítulo 10, Dios le dice a Pedro, levántate, mata y come. Y había animales limpios e inmundos. ¿Recuerda? Claro, creo que lo recuerda. Pero Dios le dice a Pedro, no te atrevas a llamar inmundo lo que Dios ha santificado. Ya no hay más identificaciones de judíos y gentiles. La pared fue derribada. Y Dios, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, que Cristo Jesús pagó. Colosenses 2:14, mis queridos hermanos, están estas hermosas y bellas palabras. Ya vivimos y vemos cómo Dios anuló la ley ceremonial y la ley civil. Ahora nos queda nuestro tercer punto, la ley moral. Y este es muy importante para el día de hoy. Todos son importantes. ¿Recuerda lo que hablamos al principio? De los quietistas estoy hablando. Lo que pasó en Francia. Deja todo
y deja a Dios. Y también la frase que hasta el día de hoy se pronuncia, salvo siempre salvo. No pierda detalle en este punto. Cada vez que quebrantamos una ley moral de Dios, la anota, por sí decirlo, en una lista, todas y cada una de las cosas quebrantadas que hacemos. ¿Y sabe lo que Dios hizo con esa lista? La colocó en Cristo Jesús en la cruz y la clavó junto con Él. Y Jesucristo hizo la paga de toda esa lista. Bendito sea el nombre del Señor. Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Fin de la cita. Ahora usted me preguntará, y hay muchas preguntas, ¿acaso en la cruz Cristo Jesús acabó con todas nuestras obligaciones para cumplir la ley moral y podemos hacer lo que querramos? Y decir, como los quietistas, deja todo y deja a Dios. La respuesta es un rotundo no. Las epístolas de Pedro, de Juan, de Pablo, de Judas y Santiago, lo que éstas dicen es que en un sentido ya ha sido cumplida y ya no es obligada para nosotros. Así que se le marca al pueblo de Israel una ley civil y ceremonial. Lo voy a volver a repetir porque es muy importante. Las epístolas de Pedro, de Juan, de Pablo, de Judas y Santiago, lo que éstas dicen es que en un sentido ya han sido cumplidas y ya no es obligada para nosotros. Cuando Cristo murió en la cruz y la acta de decreto que estaba en contra de nosotros fue clavada en la cruz junto con Cristo. Así lo dice Colosenses 2:14, que ya le hemos dado lectura. Porque la paga del pecado es muerte, así lo dice la Escritura. Por esa razón Cristo Jesús murió en la cruz. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 6:2. Ahora bien, en este y solamente en este sentido, la ley no es obligatoria para los que son redimidos por Cristo Jesús en la cruz. Solamente un hombre muere una sola vez y después el juicio. La muerte sustitutiva de Cristo cumple con el pago de esta ley. De modo que si Cristo Jesús pagó el castigo de la ley, entonces usted no pagará las consecuencias del pecado. Claro, si es redimido por Cristo Jesús. En términos de su castigo definitivo, la muerte, lanzamiento al infierno. Entonces, ¿cómo debemos de vivir ahora? Ese es el punto que vamos a seguir viendo ahora. Necesitamos saber que el pecado ya no tiene poder en nosotros y que por primera vez tenemos el poder que Cristo nos dio para decirle al pecado, no te obedeceré, porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Así lo dice Romanos 6:14. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Padre. Y nos da de su Santo Espíritu. Segunda de Corintios 1:21 dice, y el que nos confirma con ustedes en Cristo, y el que nos ungió en Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Fin de la cita. De manera que si andamos en el Espíritu no necesitamos la ley, pero si andamos en la carne, la ley es el ayo para decirnos y dictarnos las reglas e indicarnos el camino que debemos de andar para que lo cojo se corrija,
La ley es buena y como tal debemos de conocer y hacer por medio de él. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso en Ezequiel 36:27 dice: pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Fin de la cita. El Señor es el que va a hacer que nosotros cumplamos eso por medio de su Santo Espíritu. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Gálatas 3:24. Cristo Jesús pagó el castigo de la muerte. Y el Santo Espíritu de Dios nos capacita para cada vez más poder cumplir la ley, que antes no podíamos. Y ya purificados en nuestras almas, podemos obedecer la ley de Dios, no a cabalidad, pero sí en integridad. Bendito sea el nombre del Señor. Pero si sois guardados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Gálatas 5:18 nos recuerda esto. Así que regresemos ahora al cuarto mandamiento. Éxodo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Con todo lo que ya Dios ha dado por medio de su palabra, aquí en este estudio, podemos decir con toda seguridad, como el escritor de Colosenses 2:16 y 17, que dice: por tanto, nadie nos juzgue en comida o en bebida, o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Cristo Jesús es nuestro reposo ya para el día de hoy. El día de reposo pasó. Es Cristo Jesús. Pero sí hay una ley moral que cumplir. No podemos vivir como los quietistas. Dios nos marcó una vida que debemos de vivir como sus hijos que somos, separados del pecado. Sed santos porque yo soy santo. Hay una gran diferencia inconfundible entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, el cual usted se debe de analizar su corazón a la luz de las Escrituras. ¿En cuál se encuentra usted? El apóstol Juan registró estas palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En 14:27 las escribió Juan. Y estas palabras de aliento también, que nunca se nos olviden, que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí. Yo he vencido al mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Juan 16:33. Mis queridos hermanos, estas maravillosas palabras de aliento nos refuerzan y nos alienta por medio de su Santo Espíritu que mora dentro de sus hijos como yo, para poder continuar hacia adelante, que lo que antes no podíamos hacer, ahora sí lo podemos hacer, y con esta claridad de que las ceremonias, la ley civil y la ley moral, por una parte, fue cumplida, pero hay un modo de vida que solo Dios lo marca por medio de su Escritura. Es maravillosa la palabra del Señor, cómo su Santo Espíritu nos enseña y nos dirige para poder nosotros andar en obediencia a Él y tener esa comunión por medio de su Escritura, la ley, para tener esa comunión con Dios. Terminemos en oración. Te doy gracias, Padre, por tu palabra que nos has dejado. Te doy gracias por todo lo que tú nos has enseñado. Pero también dice tu palabra que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y si me amas, harás mis mandamientos. Que seamos obedientes
y solo somos obedientes por medio de tu Santo Espíritu. Y el que no lo tenga, Señor, llámalo a arrepentimiento. Que tu Santo Espíritu le redarguya de pecado, muestre, se arrepienta de su pecado, vaya corriendo a ti, Cristo Jesús, a la cruz, y lo ponga en ese altar y te reconozca como Señor y Salvador, y sea salvo para que sea sellado con el Espíritu Santo y viva para ti y te sirva, porque tú ya no quieres que muramos, porque ya moriste por nosotros, Señor, sino que quieres que vivamos para ti, para tu gloria, Señor. Para eso nos formaste. Gracias, Cristo Jesús. Te lo pido, te lo ruego, que andemos en el Espíritu y no en la carne. En el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos, bendiciones y un abrazo.